Bueno, muy buenas. Esta noche vamos a hablar acerca del video que les propongo yo que para contextualizar el trabajo que tienen que hacer ustedes de etología en la clase de fauna silvestre regional. Entonces quiero contar algunas cosas muy básicas. Quiero comentarles a ustedes, por ejemplo, hoy acerca del concepto de etología, los objetivos de la etología. Vamos a hablar un poquito acerca de la epistemología de la etología, de dónde viene, quiénes fueron los que hablaron de este cuento. Vamos a hablar de la importancia de la etología en el estudio de la fauna silvestre y dos conceptos claves, que es el comportamiento y las causas del comportamiento, que va a servirle de orientación para lo que ustedes van a hacer en el trabajo que tienen que entregar. Bueno, para la clase inversa, ¿no? Está hablando de eso. Entonces, bueno, empecemos mirando qué es la etología. La etología es en realidad el estudio científico del comportamiento animal, sus causas y funciones en su ambiente habitual. Esta palabra viene de la palabra griega ethos, que significa costumbre, hábito, comportamiento, y la palabra logos, que significa estudio. Entonces, etología significa el estudio de la costumbre, el comportamiento. Hay dos tipos de etología que básicamente les voy a explicar rápido. Por ejemplo, una básica ya sería etología que se hace solamente revisando el comportamiento del animal para poder entender cómo vive o cómo, por ejemplo, cómo usa pareja, cómo se alimenta, cómo pelea, bueno, etcétera. Mientras que la etología aplicada ya pretende solucionar algunos problemas que los animales han tenido, por ejemplo, consecuencia del cautiverio, una mala impronta, bueno, este tipo de condiciones son muy básicas, por ejemplo, en condiciones de tráfico de fauna, que lo que está haciendo, por ejemplo, la chica de la foto es haciendo un condicionamiento positivo a un animal que no puede estar en el Monte Nuevo. Entonces, aplicar la etología solucionando ese tipo de problemas en estos animales, por ejemplo. Yo creo que a ustedes se le vienen en la cabeza muchos ejemplos para eso: manejo de estereotipias, manejo de agresividad, entrenamiento, condicionamiento operante, etc. Los objetivos de la etología los propone Tinbergen, básicamente por el tema de que cuando nosotros queremos explicar los comportamientos necesitamos etología, y eso es uno de los objetivos de Tinbergen de esto. Otro objetivo de la etología es describir el comportamiento de los animales a partir de elementos sencillos de conducta. Por ejemplo, echó las orejas para atrás y metió la cola entre las patas. Eso significa algo, ¿cierto? Entonces, según Bergen, se puede describir estas conductas por medio de estos comportamientos que de una u otra forma pueden verse descritos por estos comportamientos chiquitos, esos elementos sencillos de conducta, como dice Tinbergen. El comportamiento tiene también varias formas de presentarse. Entonces podemos decir que el animal estaba en actividad o no en actividad, si esa actividad está haciendo funciones sociales o no sociales, sociales como el juego, la actividad parental, el sexo o peleas como tal, puntos agonísticos. Cuando hablamos de actividad no social, estamos hablando, por ejemplo, de la autopreparación, la alimentación, la locomoción, el autoacicalamiento, que es la autopreparación. Entonces, podemos ver muchos ejemplos. Yo creo que cada quien de ustedes van a imaginarse cuando yo estoy hablando de esto, de muchos ejemplos, aparte de los que ven en las fotos. Cuando hablamos de no actividad, podemos hablar de animales en descanso o animales en sueño. Cuando están en descanso, por ejemplo, algunos animales toman actitudes de descanso que pueden servir como camuflaje. Por ejemplo, los nictibios que tienen unas plumas en colores críticos que les permiten camuflajearse. Estoy dando en estas fotos dos ejemplos de dos aves que tienen estos comportamientos crípticos: guardacaminos amazónico y un chotacabras o gallina ciega. Cuando hablamos de las descripciones de los comportamientos, tenemos que mirar que esas descripciones pueden ser de dos tipos: funcionales o empíricas. Cuando hablamos de funcionales, o sea, hablamos de las funciones del comportamiento, y las empíricas decimos que el comportamiento sea función de alguna parte del cuerpo, de un movimiento, de una postura. Esas posturas, esos comportamientos no están explícitos, esas funciones no están explícitas. Por ejemplo, el perro que bate la cola, por ejemplo, para todo, ¿cierto? Eso, o sea, pues uno no sabe si está contento, está excitado, está triste. O por ejemplo, hay razas de perros, ustedes lo saben, que son inexpresivos y no avisan cuando van a atacar.
Por ejemplo, miren el Akita Inu, por ejemplo, miren Bull Terrier, por ejemplo, son los perros chinos, los Shar-Pei, son animales que no se les nota antes de atacar. Y ya son cuestiones genéticas de ellos. Entonces también pueden hablar de esos comportamientos empíricos que son inéditos en algunas especies. Entonces, por eso es que hay que entender el comportamiento individual de los pacientes de esa forma. Una de esas formas para describir la aplicación de la etología en descripciones funcionales o empíricas es, por ejemplo, el reconocimiento de especies peligrosas, por ejemplo, el caso de las serpientes como tal, para saber cómo va a atacar, cómo puede predecir uno, de qué forma lo van a atacar uno y con qué, de qué forma pues puede uno manejar ese accidente. Tim Bergen, yo les decía ahorita que era un señor muy interesante. Tim Bergen propuso 4 preguntas clásicas en la etología. Ese es uno de los padres de la etología. Ya les hablaré de los otros 2. Tim Bergen propuso las 4 preguntas de Tim Bergen, que así fueron llamadas en honor a él, donde habla de las causas próximas, el desarrollo ontogénico, la función y la evolución, cuando hablaba de la investigación en etología. Las causas próximas, estamos hablando de qué desencadena y finaliza la cuestión. Siempre hay algo que gatilla la, la, la conducta. Por ejemplo, no sé, una cuestión feromonal, el animal olió la hembra en celo y se estimuló y va a buscar la hembrita. Eso puede ser las causas próximas. Desarrollo endogenia, ¿de qué forma esa conducta ha cambiado a lo largo de la vida del individuo? Estoy seguro de que ese animal cuando cachorro no hacía eso, porque su condición normal no le daba para eso. Entonces estamos hablando de desarrollo ontogenia. La función, ¿para qué le sirve a ese felino reconocer la hembra en celo en medio del bosque? ¿Cierto? ¿Aumenta esto la eficacia biológica del individuo? Es obvio, va a reproducirse. ¿Y de qué forma ha evolucionado dicha conducta? Pues yo creo que la evolución nos ha dado una cantidad de herramientas interesantísimas. Entonces revisemos estas 4 preguntas porque a partir de estas 4 preguntas podemos desarrollar una cantidad de cosas en etología. También otro señor muy interesante en la etología fue este señor Carlitos Darwin. Don Carlitos, a él le influenció el estudio del comportamiento animal de 3 formas. Hablando de la selección natural, hablando sobre las bases del instinto y hablando sobre la observación del comportamiento y la continuidad evolutiva. Aquí hay que pensar que muchas de esas cosas que ese señor dijo en esa época fueron controversiales. En esta época había muchos científicos tratando de sacar sus propias teorías. Él fue competidor directo de Lamarck, que Lamarck también tiene otra teoría muy interesante, muy parecida a la de él, acerca del comportamiento y cómo evolucionó el comportamiento de los animales. Pero pues estoy dando solamente un ejemplo con Darwin. Lo que yo les decía ahorita, de los tres del Dream Team de la etología en el mundo, fueron los 3 señores, que Carbon Frisch, que él trabajó pues, con esos 2 señores, con Ran Lorenz y con Nicolas Tinbergen. Ellos hicieron trabajos, por ejemplo, Ran Lorenz fue muy conocido por el tema de la impronta. Acuérdese, él fue muy conocido acuérdese, los experimentos que él hacía con pollos y gansos, bueno, aves renacidas, y él tenía sus experimentos que era con los patos y con los gansos, él metiéndose al lago, lo venía como si fuera la mamá gallina. Nicolas Tinbergen trabajó con abejas y Carbon Frisch que también trabajó con insectos. Son tipos que fundamentaron lo que es la etología moderna. Ellos 3 se ganaron un premio Nobel, fue compartido entre ellos 3 por los aportes que le hicieron a la biología. Entonces acá tenemos básicamente 2 escuelas, 2 escuelas de pensamiento grandes, una que es la conductista y otra que es la naturalista. Entonces, pues lo que acá en esas conductistas tenemos a estos británicos y gringos de esa época, Rollo Mans, Roy Conwell Morgan, John Watson, que era una escuela que era bastante ortodoxa, donde todo tenía que comprobarse, tenía que hacerse, mientras que la escuela naturalista hablaba más del hecho de la selección natural. Esos 3 señores son de la escuela naturalista y ellos fueron los que verdaderamente hablaron de etología, mientras que los anteriores fueron los llamados psicólogos comparados. Ellos tenían una diferencia grande en sus sistemas de investigación, porque por ejemplo los conductistas, lo que hablaban de psicología comparada, hablaban de manipular las variables para producir un efecto, ¿cierto? Entonces, las condiciones de trabajo eran en ambientes controlados,
en condiciones controladas y los resultados eran predecibles. Entonces yo manejando una variable puedo modificar, por ejemplo, modificando la hora de alimentación de los animales puedo cambiar en algo el comportamiento. O condicionando a uno de una forma de la recompensa, a otro condicionándolo sin darle recompensa, por ejemplo. Eso también puede ser un experimento conductista. Entonces, pues, pero la dificultad era que los individuos también cambian entre individuos, hay unos más inteligentes que otros. Los naturalistas miraban esos estudios de etología en el ambiente natural. La desventaja que era, pues, que era muy difícil de medir. Entonces ya más adelante ustedes cuando hagan el trabajo de, de cómo se hace un etograma, ustedes van a entender esto un poquito mejor. Hay que entender también que cuando hablamos de que qué es el comportamiento, nosotros debemos ver que es cualquier respuesta observable a estímulos internos y externos. Entonces decimos de que aquí es donde nosotros podemos ver de que los animales tienen expresiones del comportamiento de lo que sucede alrededor de ellos, ¿cierto? Entonces esto nos puede dar a mirar cuáles de esos comportamientos pueden ser heredados y cuáles adquiridos. Por ejemplo, hay animales que por raza o por genética, no por raza, no me gusta hablar de eso, por genética tienen más aptitud materna que otras. O otros animales que tienen más aptitud, no sé, aversiva que otros animales. Estoy hablando, por ejemplo, de Bos taurus, Bos indicus, los que saben de ganadería. El ganado cebuino, que es Bos indicus, es más aversivo, es más peleón que el Bos taurus, que tiene mejor aptitud materna. No sé si me logran entender acerca de ese tipo de comparaciones que yo les pongo. Hablando de comportamientos heredados y adquiridos. Es importante que nosotros tengamos eso. Entonces esos comportamientos heredados que yo les voy a colocar con ejemplo. Por ejemplo, en este caso de Nasua olivácea, que es una musaraña de montaña, una cusubo de montaña, cazando musarañas, ¿cierto? Entonces es un animal que duró en un proceso de rehabilitación un tiempo. Le enseñaron a cazar bichos enterrando la comida y toda la cosa, jalándola con nylon, bueno, eso era, hasta que aprendió a cazar. Es un animal que ahorita vive en montañas de cota, ¿cierto? Entonces el animal fue cazado cuando era cachorro, lo tuvo una familia un tiempo, tuvo una mala impronta, entonces él luego, para volver al monte, tuvieron que hacerle un proceso de rehabilitación que consistió también en enseñar a cazar de nuevo, que no se le había olvidado. Entonces hay un componente que se aprendió o que se reaprendió y que otro comportamiento que se le ha dado. Entonces, aplicando esto adecuadamente, podemos ayudar mucho a los animales a que mejoren sus condiciones. Cuando hablamos de las causas del comportamiento, yo les pongo básicamente estas 5. El primero, la motivación, que es ese estímulo externo o interno que se hace para realizar comportamiento. Yo que les decía, una acción feromonal, la vista del alimento, no sé, bueno, cosas así. Los sentidos, obviamente, depende de la habilidad del animal para captar esos estímulos, el olfato, la vista, el oído, ¿cierto? También otra cosa que es importante es el habituamiento, porque acuérdense que el habituamiento es un tipo de aprendizaje en donde la respuesta al estímulo va disminuyendo. Es como cuando el cuento de los cascabelitos que tienen los gatos, ¿cierto? La gente dice, ay, que eso los deja sordos, pero ustedes, por habituamiento, saben que los animales al final dejan de responder al estímulo, porque pues ya no les va a molestar. Inclusive ya después ni siquiera lo escuchan, es lo que ustedes les pasa con los relojes esos del tac. Entonces llega un momento que se les olvida que existe ese reloj. El condicionamiento, en cambio, ya es el aprendizaje como tal, que funciona por ensayo y error. Ahí hice esto, puro me dolió, entonces no lo hago, ¿cierto? O hacer esto, uy, la pasé, entonces voy a seguirlo haciendo, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos aprovechar como MBZ o como MBs o como Zetas para poder trabajar con los animales entrenándolos adecuadamente. La foto que yo les muestro acá es de unos estudiantes que les dejé la tarea de pesarme a 5 chigüiros que llegaron desde a clase y llegaron enguayados. Entonces les dije, bueno muchachos, acá están 5 chigüiros, tienen todo el día para que los pesen. Usan condicionamiento. Y les rindió. Fueron solamente la mañana, no fue todo el día lo que se demoraron, pero 5 animalitos eh, lo lograron hacer por medio de condicionamiento operante. Y otro causa de comportamiento es la famosa impronta, ¿no? Lo que yo les decía ahorita con este señor Corran Lorenz que trabajó sobre la impronta, que es esa forma de aprendizaje que tienen los animales en su más corta edad y que a partir de ahí es como muy especializado para cada especie. Ellos aprenden a reconocer especies amigas, los olores amigos, hábitats amigos, para
que son para animales jóvenes. Entonces eso lo usamos mucho cuando estamos haciendo procesos de rehabilitación también en neonatos. Bueno, muchachos, era básicamente esta información que quería comentarles. Les quería decir también que obviamente eh, esta información eh, yo voy a estar pendiente de ustedes para lo que ustedes necesiten. Por favor, me comentan si necesitan algún apoyo, alguna cosa. Con respecto a los métodos de monitoreo o de etogramas, por favor, también me avisan. Yo con mucho gusto les colaboro. Entonces nos vemos, cuídense mucho. Qué pena a lo largo de este video. Descansen, gracias.